Para empezar a pensar Libra tenemos que pensarla en términos de una estructura compuesta por dos polos que en apariencia son opuestos, pero que de fondo son complementarios dentro de una estructura. Entre esos dos polos hay un intercambio de información, un movimiento, una oscilación, como una especie de danza, en el que van intercambiando información y se van definiendo uno al otro. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en oposiciones que el humano hace entre, por ejemplo, el día y la noche, o la luz y la oscuridad, o el hombre y la mujer. Todas imágenes de opuestos que de fondo componen una sola estructura. Sí, por ejemplo, podemos imaginar una pintura de lo que sea y que tenga, por ejemplo, luces y sombras. Entonces, si observamos la pintura en totalidad, bueno, vamos a ver una totalidad, y si empezamos a adentrarnos en los detalles de esa pintura, bueno, vamos a darnos cuenta que hay luces por un lado, sombras por el otro, tales tonos de color, otros tal vez más cálidos, tal vez más fríos. Y la importancia de esto es que tiene que ver con ese sentido de correspondencia de lo que habla el libro, ¿no? Esto de, bueno, vemos una pintura en general, tenemos una totalidad, pero podemos ver un lado también en correspondencia con lo que está del otro lado. A eso se refiere Juan cuando habla de los polos y los opuestos. Si esto lo extrapolamos en la vida cotidiana, lo normal sería, por ejemplo, pensar simplemente en lo individual, ¿no? Entonces no se nota a simple vista dónde se está, ¿no? Alguien, quien sea. Por ejemplo, si está en una grupalidad, si está en un lugar con un montón de personas que tienen diferencias, pero que se está dentro del mismo lugar. Más allá de si estamos hablando de un lugar físico o no, dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, dentro de las casualidades con las que nos encontramos en la vida, tienen que ver con este principio de Libra de correspondencia. No tanto ya de ver lo individual y esto que nombraba Juan al principio, de bueno, un polo o el otro, sino empezar a verlo en una perspectiva más amplia y mucho más integral. Por ahí, para hacer un puente entre lo que decías del cuadro y de las situaciones de la vida cotidiana, podemos pensar que si en un solo cuadro vemos que hay una parte del cuadro que es más oscura y una parte del cuadro que es más iluminada, esa distinción la podemos hacer porque estamos comparando esas dos partes del mismo cuadro. Es decir, la parte oscura la veo oscura porque veo la parte iluminada, y la parte iluminada la veo iluminada porque veo la parte oscura. Y en una situación social puedo encontrarme con esa lógica de complementariedad cuando veo si yo en una situación me pongo en una posición más activa, propositiva, de movimiento, y la persona que está conmigo se pone en una actitud más de recepción, de acompañamiento. Vemos ahí como una especie de danza que corresponde a una misma estructura, y en esa diferencia vemos esta comunicación de lo diferente que sucede en lo libriano. Digo, si los dos nos ponemos en posición activa, los dos vamos a querer decidir y vamos a chocar, y si los dos nos ponemos en posición pasiva, nadie se va a mover. Uno de los mejores ejemplos para comprender a Libra y el movimiento entre los dos polos opuestos es la misma balanza de platos que representa a Libra, porque en el movimiento de la balanza vemos que si yo agrego peso de un lado, el otro plato se va a ir hacia arriba, y si yo quito peso de un lado, el otro plato se va a ir hacia abajo, y esa correspondencia de un plato con el otro, esa interrelación entre un plato y el otro, es ese movimiento, esa danza que es característica de la vincularidad libriana. Entonces, lo principal es notar el movimiento, todo lo que conlleva el movimiento libriano. O sea, lo que refiere Libra es a este movimiento de, bueno, primero hay una diferencia, por ejemplo, bueno, esta soy yo, él es Juan, hay diferencia, somos distintas personas. Ahora, lo libriano invita a un paso más, que es, ok, estamos nosotros haciendo este video, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una situación, ok, nos encontramos por una situación. No, ni siquiera por una situación, nos encontramos. Estamos acá compartiendo este movimiento y lo estamos generando los dos. No es yo, Juan, es integral. Entonces,
lo que invita a Libra es a tener una observación más humilde, ¿no?, de la vida, un poco más amplia también, a empezar a pensar las situaciones y las relaciones como una integración, ¿no?, un movimiento más integral, que también lo veíamos viendo en Virgo, o sea, no por nada Virgo está antes que Libra, o sea, hay cierta cuestión de, bueno, empecemos a integrarnos, a comprender, a abarcar un poco más de lo que vemos automáticamente. Y para esta cuestión que nombrás de una mayor amplitud y una mayor integración, es que en Libra aparece cierta apertura a lo diferente. Porque, por ejemplo, en esta situación, si nosotros no estamos abiertos a recibir lo que el otro va diciendo, podemos empezar a pisarnos o a decir lo mismo. En cambio, si queremos hacer ese movimiento conjunto más integrado, yo escucho lo que vos decís y voy trabajando con lo que vos decís, y vos escuchás lo que yo digo y vas trabajando también lo que yo digo, y lo que a vos te falta decir lo digo yo, y lo que a mí me falta decir lo decís vos, y así vamos armando esa dinámica en la cual es muy necesaria esto que decía de la apertura. Entonces, ya para ir yendo a una conclusión, en Libra las palabras claves que aparecen son una estructura de dos polos que son en apariencia opuestos pero que se complementan. Aparece la noción de la diferencia entre un polo y el otro, pero una diferencia que es constitutiva de los dos polos, es decir, lo que hace diferente a la luz de la oscuridad es lo que define la luz y la oscuridad. Sí, así que bueno, empecemos a hacernos bailarines más integrativos y a creernos no tan separados, ¿no? Sí, más abiertos a los movimientos de lo que nos rodea. A crear danzas bailarinas. Bueno. Adiós.